Buenas tardes, colegas, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a estar charlando con el doctor Jorge Daniel Grispo. Vamos a hablar sobre los efectos jurídicos en la crisis actual. El doctor ahí se está uniendo. A ver, vamos a saludarlo. A darle el ok para que se está conectando. Bueno, colegas, como les comentaba, el doctor Jorge Grispo es... Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo ¿Qué andás? tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Buenas tardes. bien? Todo bien, por Qué bueno que suerte. nos pudimos conectar rápido, porque te digo Así que es. ayer estaba funcionando muy mal acá en mi oficina, todo lo que es el nivel de la banda ancha de internet, y digo, hoy, por favor, si no me iba a tener que ir a otro lado. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Yo le estaba comentando a los colegas que nos siguen a través de la cuenta de Grupo Profesional. Iba a comenzar a hablar un poco de todo tu quehacer actual y de tu trayectoria. Y te conectaste rapidísimo, así de que déjame que les comente a los colegas Dale. algo sobre vos, muy, muy corto. Voy a empezar por el final, pues yo te voy a hacer una pregunta ahora que me la vas a responder al final. Porque bueno, como los colegas ya en los anuncios de los flyers saben, sos abogado especialista en derecho corporativo, eh, te dedicas a hacer derecho societario, concursal, entre tantas actividades. Y voy a empezar por el final, ¿por qué? Porque tenés más de 35, 40, 45 papers, libros escritos que tienen que ver con el quehacer jurídico. Pero actualmente, además de todo lo que haces en el ámbito jurídico, también escribís una columna en Infobae y sacaste un libro que se llama Crónicas en tiempos de pandemia. Que eso me lo vamos a dejar para el final, para que me Bien. expliques un poco a ver por qué diste ese giro que de alguna manera, ayer cuando hablábamos en la preproducción, está entrelazado, ¿no? No es que, digamos, no tiene nada que ver con la profesión, sino que justamente por la experiencia que vos tenés de litigar y de vivir en la Argentina y viajar por el mundo, seguramente te ha llevado a escribir que me vas a comentar. Y bueno, lo que le estaba comentando a los colegas que vos nos vas a hablar un poco tu visión, ¿no? Sobre los efectos jurídicos en relación a la crisis actual, ¿no? En los ámbitos que vos manejás, como tiene que ver con lo concursal, lo corporativo, en el ámbito laboral, cómo incide, y a ver que nos puedas hablar un poquito de tu visión tan interesante, ¿no? Bien, dejamos la respuesta a la primera pregunta para el final y Sí. la verdad es que lo que está pasando hoy es muy complejo en todas las áreas. Lo primero es gobernar un país como la Argentina no debe ser una tarea nada fácil, sea quien ocupe el sillón de Rivadavia. Con lo cual, desde el punto de vista de las empresas, que es la actividad que yo tengo, yo aparte de la actividad en el estudio, soy director en varias empresas, o sea que tengo como una visión de un panorama bastante amplio de qué es lo que está pasando. Creo que los abogados tenemos una triple responsabilidad en este momento. Tenemos que estar con la espalda en la biblioteca, bien, así como estás vos. Yo tengo un cuadro, pero vos tenés la biblioteca en la espalda, lo correcto es lo tuyo. O No, sea, lo tuyo creo que es correcto. Es más lindo el, mirar el- eso. el Arte. conocimiento, el conocimiento jurídico profundo o de un área específica del derecho es importantísimo porque eso nos da como profesionales la solvencia necesaria para poder atender adecuadamente a un cliente. Pero así como hay que tener la espalda bien apoyada en la biblioteca, hay que tener la vista muy en el presente, muy en lo que está pasando. Yo tengo ya 3 décadas, casi 3 décadas y pico de ejercicio de la profesión. He visto muchas crisis, he visto de todos los colores. La verdad que
lo que está pasando hoy lo percibo, por lo menos en mi interior, como algo diferente. Entonces, me parece que el abogado modelo antiguo no sirve. El abogado modelo antiguo era el señor que estaba sentado en el escritorio, iban, le golpeaban la puerta, le hacían una consulta, desde la tarima o su atril de abogado, decía lo que había que hacer y no se ocupaba del cliente. Hoy los abogados, en muchos casos, hasta hacemos de acompañantes terapéuticos de nuestros clientes. Sí, es verdad. Eh, Porque, por lo menos en mi caso, no solamente me llegan consultas relacionadas con temas jurídicos, sino que tienen el abanico de lo que me preguntan es extremadamente amplio. Tanto que hace muchos años atrás yo me sentí en la necesidad de hacer un máster en administración de empresas. Además de los títulos de abogado, cursé la maestría en administración de empresas y la aprobé. La parte de matemáticas me costó muchísimo, estadísticas me costó muchísimo. Por suerte existen las calculadoras, pero me permitió también entender un mundo que para el abogado que está sentado en el escritorio leyendo libros o revistas jurídicas y fallos, se distorsiona la realidad, no se entienden ciertas cosas. No voy a hacer nombres, pero tengo un camarista muy amigo, somos de hace muchos años que arrancamos escribiendo casi juntos. Él se especializó también en temas concursales y siempre que íbamos a almorzar, tenemos una regla de amigos que es no hablar de ningún caso donde yo firme, con lo cual nos permite dialogar abiertamente un montón de temas. Y las discusiones más fuertes que tenía con él era que, en mi opinión, al que estuvo toda su vida atrás de un escritorio, le cuesta entender lo que es pagar un sueldo, lo que es lidiar con el personal, lo que es que te venga un cheque de vuelta. Hay empresas, empresarios que hacen de cámara fotográfica, están todo el día detrás de la cámara del banco viendo qué cheque les entran en vez de trabajar de lo que tienen que trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es entender al cliente, independientemente de cuál sea el problema. Algo que me está llamando la atención, lamentablemente, en mi estudio estamos empezando a tenemos un departamento de derecho civil, el socio que está a cargo está empezando a tener mucho trabajo de sucesiones originadas en la pandemia, de gente que se murió de COVID, empresarios que se han muerto de COVID, y bueno, la empresa tiene que seguir y la familia tiene que hacer las sucesiones. O sea, se empiezan a sumar problemas sobre problemas y cuando querés analizar una problemática particular desde lo jurídico, probablemente se terminen equivocando. Lo mismo pasa con un conflicto societario. El conflicto societario, en épocas de abundancia, es raro, por lo menos mi experiencia me indica eso, que una sociedad tenga problemas internos. ¿Por qué? Porque se reparten dividendos, se cobran honorarios, están todos tranquilos y la bonanza tapa los problemas que pudieran haber. Ahora, cuando viene el momento de que no se pueden pagar los sueldos, que el negocio estuvo cerrado, que hay crisis, que no se sabe cuándo van a volver a trabajar, ahí, además de los efectos de la pandemia que pueden tener una temática concursal, empiezan a salir los problemas societarios. Entonces, hay que saber entender a las personas, por eso hablaba de acompañantes terapéuticos, porque si no entendemos lo que le está pasando a la persona, difícilmente lo podamos ayudar a solucionar el problema. El mundo legal hoy se ha vuelto extremadamente complejo. El acceso, tanto como se ha amplificado el acceso al conocimiento. Hoy desde un teléfono, una computadora, accedemos a información de cualquier lugar del mundo. Leemos el diario El País, el Washington Post, Bloomberg, estamos informados de lo que pasa en todo el mundo. Y hay tal consumo de información que el cliente que nos viene a ver también es un cliente que está informado y nos obliga a nosotros a estar al día. Y a mí me ha Ajá. pasado, y no tengo vergüenza, todo lo contrario, en decirlo, que a veces me he enterado, porque por ahí una mañana no pude ver el boletín oficial, que fue lo último que salió, y en una reunión a las 3 de la tarde enterarme de que a la mañana salió un decreto importante que me lo está contando el cliente y que por eso me vino a consultar.
Sí, 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 Entonces, entiendo, entiendo, la, entiendo. la vorágine actual hace que tengas clientes más informados, situaciones más complejas y la solución de los problemas son mucho más amañadas, más complicadas. Por eso hay que, de vuelta, espalda en la biblioteca para tener conocimiento y la vista adelante para ver muy bien lo que nos está pasando. Jorge, en el ámbito laboral, ¿vos qué observás? Porque recién me decías que en el ámbito del derecho civil se está observando, digamos, en tu caso, bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo y también inclusive el tema de los desalojos, Sí, de la ejecución de alquileres y de este decreto que teníamos nosotros hace un tiempo, que bueno, ahora tuvo vigencia hasta el 31 de marzo en relación a la previsión de los lanzamientos, ¿no? Eso también es otro aspecto que el año pasado se habló bastante. En relación al ámbito laboral, vos tenés tu estudio, un departamento seguramente también del ámbito laboral. ¿Qué es lo que observás? ¿Cuál es el mayor perjuicio? mira, realmente las empresas están muy complicadas desde la temática laboral, primero y principal porque tenemos una legislación laboral muy dura para con el empleador, que más que generar empleo, fomenta el desempleo o el trabajo en negro, con lo cual es uno de los temas pendientes que en algún momento, en alguna oportunidad en este país, van a tener que ser revisados. En la primera etapa de la pandemia, yo te diría que el 95% de las consultas que teníamos todos los días trabajando conectados de nuestras casas 12, 14, 15 horas por día eran sobre todo la problemática laboral, pues estaban cerrados, no podían pagar los sueldos, los ATP que no salían, no, tengo que despedir a la gente y no puedo, fue terrible. Por otro lado, los conflictos laborales que no se pueden solucionar en una etapa de conciliación previa, que van a juicio, las sentencias dejan a las empresas con los pies sobre la cabeza, porque los montos que están saliendo de sentencia son terribles. Y Ah, impagable. de ahí tenés un puente a la temática concursal directo. Yo en Sí, este momento tengo un cliente, sin hacer nombres, que le prestaba servicio a una importante empresa. La empresa cerró sus operaciones acá y él se quedó con 70 empleados que no sabe qué hacer, ni les puede pagar el sueldo, ni los puede despedir. claro, Entonces, sí, sí, sí. son situaciones gravísimas y por ahí se perdió el trabajo de toda una vida, toda una generación en esa situación puntual que no tiene una solución. Pues nosotros podemos generar el concurso con una buena estrategia le va a dar un tiempo para recuperarse, pero ¿quién nos asegura que el 2021 va a terminar como hasta ahora, peor o mejor? Entonces, Claro, todas las decisiones que se tienen que tomar, incluso las del ámbito laboral, son en el marco de la incertidumbre. Y uno como sí, abogado tiene que estar aconsejándole, porque el cliente en confianza te dice, bueno, ¿y qué hago? Y la decisión, a ver, no creo que haya ningún empresario pyme o comerciante en Argentina, no hablo de las grandes empresas, pues es otra realidad, pero no creo que haya ningún empresario pyme, mediana empresa o comerciante que no le haya tenido que decir a su trabajador, mira, no te puedo pagar el sueldo, no tengo ingresos, te ofrezco 10 pesos, 15, hagamos un ciclo, te pago con el auto de mi hijo que no lo está usando. O sea, empecé a sí, ver sí, situaciones de todo sí, 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 tipo. O sea, sí, sí. es muy compleja la situación actual. Y en relación a la ley de concursos y quiebras actual, ¿vos considerás que deberían hacerse modificaciones a raíz de esta crisis y de las nuevos trabajos, o las nuevas formas de trabajo, eh, o con lo que tenemos alcanza para, digamos, hacer frente a la crisis en forma judicial? Mira, es una pregunta muy compleja de contestar.
Yo creo que la ley que tenemos es buena, no, no me parece una ley mala, todo puede ser mejorado. Sí. Eh, a mí me tocó participar del proyecto de reforma a la ley de quiebras, el que quedó aprobado en la Cámara de Diputados, que luego no fue tratado en senadores, que no era una reforma, era una suspensión de los procesos de ejecución patrimonial y de los Ujú. concursos y quiebras hasta el 31 de marzo, esto fue en el 2020, hasta el 31 de marzo del 2021, con lo cual hoy Sí. ya hubiese quedado sin efecto esa ley. Y cuando vos te pones a analizar el tema, hay muy buenos proyectos de reforma a la ley de quiebra, muy modernos, con institutos nuevos, con un montón de situaciones que creo que merecen un debate largo y profundo. Hay que reformar la ley, llegado el momento, pero tiene que ser producto de un debate, de un consenso de todos los especialistas, los abogados, los contadores, los escribanos, los administradores de empresas. O sea, tiene que ser un trabajo como en su momento se hizo con la ley alemana, donde estuvieron 3 años discutiendo los proyectos de ley y haciendo los ajustes que había que hacer. Ahora, de vuelta, ¿qué mundo vamos a tener en diciembre del 2021? Es complejo. Entonces, salir a legislar ahora, cuando no sabemos cuándo va a terminar todo esto, eh, también tiene sus bemoles, pero hay muy buenos proyectos, Sí. y te diría que hay dos o tres que son excelentes de reforma a la ley de quiebra que merecen tener la oportunidad de ser estudiados por todos. Y una vez que haya consenso, sí avanzar. Sí. ¿Vos ves, por ejemplo, que esta crisis que generó la pandemia, además de lo existente en nuestro país, ¿no? Porque lo de la pandemia fue algo aparte de lo que ya venía sucediendo y lo que viene sucediendo hace años, que es otro tema diferente. Cada país, viste, va saliendo como puede y también tiene que ver. Esto es un paralelismo que hago como los juzgados, que siempre estuvieron informatizados, que estuvieron a la vanguardia, y los que nunca le dieron bolilla al expediente electrónico ni nada de eso. Cuando vino la pandemia, aquellos que estaban bien, digamos, pudieron salir adelante y los otros, bueno, no se trabajó bien. Y yo creo que en el mundo pasa lo mismo, ¿no? En el sentido que aquellos países, como siempre, que están mucho más avanzados, más desarrollados, hicieron frente a la crisis de una manera y esto. La pregunta es, ¿vos considerás que la crisis del 2001, del corralito, de todo lo que sucedió, eh, ¿hacés algún paralelismo en cuanto a la forma de resolver los casos que tiene la justicia hoy, con los contratos que se cayeron, con las empresas que cerraron, con las que se están yendo? Porque en definitiva también no hubo tantos concursos ni tantas quiebras como se esperaba. Eso es otro tema también. No sé si vos tenés la misma visión. Sí, y te voy a responder las dos cosas al mismo tiempo. Lo primero es que no es posible hacer un paralelismo entre la crisis que vivió Argentina en el 2001 y la que estamos viviendo ahora, porque una fue una crisis local y la otra es una pandemia mundial que puso de patas al mundo. Entonces, Sí. la situación de hoy creo que es mucho más compleja y los indicadores y los niveles de pobreza que está teniendo nuestro país en la actualidad son muchísimo más graves que los que teníamos en el 2001. Por caso, y a modo de ejemplo, en promedio hay 2.000 nuevos pobres por día en la República Argentina. Y esto es gravísimo, gravísimo por donde se lo mire. Sí, Entonces, sí. y no, no me meto en temas políticos, es dato Sí, sí, sí. objetivo de la Es un realidad. dato Después de la realidad. cada uno toma la interpretación que le parezca. A partir de ahí, la crisis actual de nuestro país eh, es mucho más compleja, porque, por ejemplo, si el mundo era un edificio y decimos que un país como Alemania, Dinamarca, las primeras Sí, potencias del mundo estaban en el penthouse, en el piso 10, ellos se sí, cayeron del piso 10 al piso 7. Entonces, subir 3 pisos por escalera para estar en donde estaban no es nada. claro. Argentina entra a la crisis mundial ya con una crisis que venía de arrastre, con lo cual nosotros no estábamos ni en el primer piso, estábamos en el primer subsuelo y nos caímos al quinto subsuelo. Entonces, el camino que tenemos por delante como país es mucho más complejo. Sumale
que Argentina es el segundo país del mundo detrás de las Islas Comoras, que son un grupo de 3 islas que están en África, que tiene la mayor carga fiscal a la producción. Entonces, el combo termina siendo actual, termina siendo muy complejo. Y a esto agregale que tenés 22 millones de personas que reciben un cheque del Estado todos los meses. Entonces, la situación de hoy no me parece comparable con la del 2001. Sí, 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 me diste los Y, fundamentos. Sí. y en el 2001, después vino el tema de la soja, viento de cola, vino todo lo que sacó al país, que tuvo unos buenos años, esto sí hay que reconocerlo. 2003, 2004, 2005, 2006, la Argentina le fue bien, pero hoy, pese a que la soja está a 500 y pico de dólares, creo 560, 570, al sojero recibe 200. Entonces, es como si estuviera ese precio. Entonces, Claro. nosotros hoy en el mundo hay viento de cola porque hay exceso de monedas, hay para invertir, hay todo, pero hay viento de cola, pero no tenemos las velas. Entonces, Claro. movernos va a ser muy difícil si no hay un acuerdo político que saque al país adelante. Pero volviendo a lo Y legal sí, sí, y a la pregunta tuya, no hubo un tsunami de concursos. sí. Y esto yo lo he escrito y nosotros acá en el estudio nos han venido y nos vienen mucho a consultar sobre la materia concursal. Y la verdad es que a todos les dije lo mismo porque es en lo que creo. No es el momento de concursarse. ¿Por qué? Durante el 2020 no era el momento de concursarse, salvo algún caso puntual, pero hubo Sí. muy pocos concursos y problemáticas muy puntuales y se están desarrollando con normalidad en este momento. Pero la empresa que se tenga que concursar, el momento de concursarse es cuando termine la crisis, no cuando estás en el medio de la crisis. Porque si no, nunca terminás de salir. Un concurso es 99% de estrategia. Y parte de la estrategia es no meterte en el quirófano cuando estás debilitado. Anda al quirófano cuando te sentís más fuerte, porque la operación te va a ser más fácil. Hay veces que no se puede. Cuando no se Sí, puede, se hace lo que se tiene que hacer. Pero creo que exacto. el tsunami de concursos no pasó en el 2020 porque estaban suspendidas algunos temas, las cuestiones fueron caminando, pero hoy me parece que está primando el diálogo entre acreedor y deudor, las negociaciones privadas, el APE es una excelente herramienta, Ujú. todos tienen problemas, en la cadena de pagos todos tienen problemas. Yo hasta donde seguí la cuenta había más de 10 millones de cheques rechazados en el mercado. O sea, Uf. una locura, una locura. Eh, Son todos títulos ejecutivos, con cualquiera puedes ir y pedir la quiebra, pero no es lo que vengo viendo. Recién ahora es como que los pedidos de quiebra es como que están empezando a arrancar, están como apareciendo los primeros. Claro, claro. En relación a, porque vos también hacés derecho societario, yo te quiero preguntar algo. Eh, ¿Qué pensás vos? ¿Compartís tiene que ver con las SAS, esta pregunta? ¿Compartís la, la, digamos, esa legislación de los emprendedores que creo que se sancionó en el año 2018 y que después cuando la EGJ hubo un cambio digamos, de titularidad en cuanto a gestión, eh, hubo como una sanción en la SAS? ¿Vos qué visión tenés respecto? Porque se debatió mucho, inclusive hay un recurso en este momento sobre Sí, una asociación. ¿Vos qué pensás? ¿Estás de acuerdo con esa ley? mira, Con ese tipo societario, digamos. estoy de acuerdo con la ley en sus fundamentos principales, tiene algunas cuestiones que son debatibles, pero lo más importante es que la figura de la SAS me parece que es una figura útil, y es una figura útil en todo el mundo. Más allá de que con el actual inspector de justicia tengo una relación personal de amistad, lo aprecio mucho y todo, estamos en las antípodas del pensamiento y de la forma en que entendemos el derecho, lo cual no es malo, él tiene su opinión y otros tenemos la nuestra. Claro. A mí no me molesta
la estructura de la SAS ni la veo como el cuco atrás del cual se puede ocultar todo un montón de actos espurios, que es lo que se intenta combatir, que este es un poco el fundamento de por Claro, qué. sí, sí, sí. eh, pero bueno, hay quienes son muy reglamentaristas, son muy regulacionistas y otros que preferimos el libre mercado y creemos en la autorregulación del mercado. Creo que la SAS es una herramienta estupenda y en algún momento va a terminar volviendo, porque la realidad siempre se termina imponiendo. A la larga o a la corta, esto va a suceder. Seguro, sí, seguro. Si además sirve para la sociedad, se va a imponer. Sirve Eh, para los emprendedores más que nada. por Es supuesto, muy útil. así fue para eso fue creado. Claro. Jorge, en relación a Crónicas en tiempos de pandemia, este libro que acabas de sacar no hace mucho con ediciones de ID. Estuve leyendo algunas crónicas y son las notas que vos escribís en Infobae, ¿no? En su gran mayoría. Claro, hay dos notas muy lindas que me gustaron y por ahí vos las puedas comentar si te acordás, porque imagino que no te vas a acordar de todas, pero una que seguro que vos eh, escribiste algo Disculpe. sobre los fallos. Disculpame que cuando me ibas a hacer la pregunta se cortó internet, así que no sé de cuál nota me estabas hablando. Ah, Arranquemos de no me vuelta la digas, ¿no me pregunta. escuchaste nada? Sí, 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 Ah, bueno, no, se interrumpió. ¿Me ibas a decir bueno, cuál de las ¿ahora me notas te había escuchás? gustado? Sí, perfecto. Me gustó Cambalache, aparte los títulos están buenísimos. Cambalache y el atroz encanto de ser argentinos, que está relacionado con un libro que vos mencionás apenas empieza de Marcos Aguines, que me encanta. El De atroz Marcos encanto de ser Seguín. argentinos, y ahí, sí. Y después otra que me gustó, que tiene que ver con la realidad que estamos transitando en estos días, que es el capítulo 27, que es Maleducados, la deseducación como síntoma de una Argentina extraviada en el fracaso y la pobreza. Y sobre eso, yo tengo entendido que hablamos el otro día, que vos escribiste sobre estos fallos cruzados entre Nación y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la educación y a la previsión de las clases presenciales. Eh, ¿Tenés ganas de hablarme de alguno de esos capítulos? ¿Qué me Sí, podés sí, sí, decir? con ¿Y todo por qué? gusto. ¿Por Mire, qué? Porque la primera pregunta que la dijimos al principio, y me la vas a decir ahora, ¿qué te llevó a escribir en Infobae y luego este libro que no tiene nada que ver, o sí, con tu trayectoria? Es decir, decime vos, a ver. a ver, fue un poco salir de la zona de confort. Eh, Después de 45 libros sobre derecho, sentí la necesidad de expresar el derecho de otra manera. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasó en el 2020 fue muy fuerte y muy movilizador para todos. Y a todos nos movilizó de diferentes maneras. A algunos se les dio por la cocina, otros por la pintura y otros por la escritura. Eh, Si vos analizás el libro, tiene una temática común todo, que es jurídica, más allá de que los títulos a veces son pomposos o buscan llamar la atención del lector. Y yo lo que hablo Sí, acá, en general, es de la Argentina de las 5 pandemias, no de la pandemia de salud. Porque entiendo que nosotros, los argentinos, estamos padeciendo 5 pandemias al mismo tiempo. La pandemia de salud, evidente, no hay nada que explicar ahí. La pandemia económica, que era lo que te comentaba recién, 2.000 pobres por día. Jorge. Sí, a ¿Sabes qué? ver.
Bueno, ahora te escucho, pero estuviste unos segunditos sin conexión, así que vos hablaste que Vamos de hay vuelta. cinco pandemias. Hasta ahí llegué. Vamos, sí, se ve que hay cortes de internet. Pasa en estas épocas. Lo que te decía es que son 5 pandemias. Sí, La de salud, evidente, la pandemia económica, la situación de la pobreza en Argentina hoy es estructural y endémica. Hay algo sí, muy grave que es la pandemia de seguridad. Hoy el narcotráfico en Argentina está haciendo estragos porque hay muchos pobres y carenciados que no encuentran otra salida que hacer cosas que antes no se animaban a hacer. Y esto hay que atenderlo y hay que entenderlo y hay que darle una solución a la gente. Tenés un montón de primeros delincuentes. Yo tengo mi estudio en el microcentro, a las 6 de la tarde no se una ciudad fantasma. Después mm, tenemos una pandemia institucional terrible, terrible, pues lo estamos viendo, prendés un canal es un país, prendés otro canal de televisión es otro país, y después la sí, pandemia de educación, que eso, el ah, capítulo que vos te referías, Maleducados, habla un poco sobre esa temática. Entonces, en el libro voy pivoteando sobre todos los temas que durante el 2020 fueron saliendo a la luz pública y fueron generando discusión. Por ejemplo, en la primera parte de la sí, pandemia, ¿cómo puede ser que la justicia esté cerrada y no funcionaba, no estuviera funcionando, que mm, no fuera un servicio esencial? El tema del respeto de la división de poderes. Como abogado me parece algo terrible que se avance sobre la división de poderes cuando nosotros tenemos un sistema republicano de gobierno estructurado sobre la división de 3 poderes. Entonces, y si el Poder Judicial tiene que arreglar algo, que lo arregle puertas adentro, pero no que vengan de otro poder a señalar lo que tiene que hacer. El caso claro. Vicentín también fue un Mm, ejemplo de todos estos problemas al mismo tiempo. Entonces, y la educación, pensé por un segundo que hoy ya tenemos una generación de chicos argentinos que donde el único ingreso es una asistencia del Estado. Entonces, yo me crié en un hogar donde mi papá trabajaba todo el día, mi mamá también, y el día que yo me quería comprar algo tenía que ir a trabajar, pues no me daban la plata. Si lo quería comprar, me lo tenía que ir a trabajar y a conseguirlo. La cultura del trabajo hoy, para mí, es fundamental. Yo me sigo levantando todos los días a las 5:30 de la mañana para venir a la oficina a trabajar. Locuras propias, pero al margen de eso, sí, eh, tenemos una generación de chicos que hay que enseñarles esta cultura de vuelta, porque no está mal trabajar, no está mal ah, ganarse las sí, cosas por mérito propio, creo que todo lo contrario. Entonces, el mal educados habla un poco también de lo que somos como sociedad. sí. Pero bueno, Jorge, ¿y, y me puedes comentar algo de estos últimos dos fallos en relación no sé si tuviste oportunidad de leerlos, a lo que se está sí, los debatiendo, leí los dos. qué se está dirimiendo en uno y en otro? Mira, el tema es muy complejo, te lo voy a tratar de resumir muy simple. Vos tenés 3 juicios que no son iniciados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino por asociaciones civiles, no recuerdo ahora los Sí, nombres. En uno se dicta una medida cautelar donde se le ordena al, a Rodríguez Larreta la presencialidad de las clases sin darla. Y es una orden de un juez. Al día siguiente va el jefe de gabinete de ministros a Comodoro Pi, le toca un juzgado federal, contencioso administrativo, y dice, el juez que dictó la sentencia contencioso administrativa no tenía competencia, declaro nula esa resolución y se debe respetar y cumplir con el DNU presidencial. Y vaya todo a sí, la corte. En el medio de todo esto, lo que quedan de rehenes son los chicos. Y acá lo que se te va a terminar discutiendo es la autonomía de la ciudad de Buenos Aires o no. Porque, ¿qué pasa? La reforma constitucional de 1994, de 1995, provincia y ciudad autónoma es lo mismo, o sea, no cambia, no pierde autonomía. La ley de claro, educación, cuando habla, también habla de la autonomía de la provincia, de la ciudad autónoma, o sea,
Acá lo que se está discutiendo es la autonomía y si Sí, un eso es. poder nacional se puede meter. ¿Por qué el de Neuquén puede, el gobernador, en la provincia de Neuquén puede decidir si hay clases o no y no el gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Entonces, esto es Claro, lo que sí, se va sí, a terminar dirimiendo en la Corte. en el ámbito de la Corte. Bueno, Jorge, queda un minutito, no sé si vos querés agregar algo más a tu charla, que desde ya te agradezco porque el tiempo, como decimos siempre, vale oro y te agradezco que hayas accedido a charlar con nosotros. También le agradecemos a Grupo Professional y a Ediciones D&D por esta posibilidad. Y no sé si vos querés agregar algo más a la charla, como para cerrar. Si Sí, querés en en primer relación a tu lugar libro agradecerte por, te decía, en primer lugar agradecerte el espacio un poco para comentar y difundir las ideas. Y en el libro fui salir un poco de la zona de confort y, como decía Sarmiento, en mi caso sin la espada, pero con la pluma y la palabra, también eh, papel, las ideas que uno, sin dejar de lado la visión legal que uno tiene sobre todas las cosas y es muy difícil sacarse el traje de abogado aun cuando uno esté sin traje. Con lo cual sí, seguro. el libro tiene eso. Es una mirada de la realidad que no deja de lado lo del legal y de hecho hasta tratamos en varios puntos el tema del caso Vicentín, la división de poderes, eh, por qué la justicia tenía que estar abierta y no cerrada. O sea, hay infinidad de temas que sentí la necesidad de ponerlos en blanco y negro y expresarlos. Sí, yo, bueno, te agradecemos también nosotros y el otro día hablaba con Hugo Dubaldo, el doctor Hugo Dubaldo, que es el titular de las empresas, ¿no? De Gran Grupo amigo. Professional, Ediciones, sí, un amor de persona además. Y yo le comentaba que en el fallo Vicentín, dentro de los fallos que el juez cita, también un artículo tuyo que escribiste hace tiempo en relación a la intervención de las sociedades. Y bueno, me dice Hugo, no, no me digas, sí, le digo, o sea, es que estudiando descubrí que el doctor fue citado ahí. La verdad que es un orgullo de haber tenido tu conversatorio para Grupo Profesional y Ediciones de. Así que te mando un gran abrazo y esperemos poder tener otro más adelante. Bueno, muchísimas gracias y cuando quieras, un placer. Hasta luego, chao Jorge. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.